eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste el lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Dios te bendiga mucho. Vamos a buscar por favor en Éxodo capítulo 19, el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La prédica de hoy lleva como título, Pórtate bien. Oremos. Señor, pedimos tu dirección, tu guía, que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de los que escucha estas palabras que vienen de lo que tú dejaste para que nosotros hiciéramos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Promesas hechas que tal vez no hayas cumplido. No sé si te acuerdas de alguna. Te hayas comprometido con alguien y no llegaste a tiempo. Te comprometiste a llevar una tarea y no terminaste porque te pusiste a hacer otra cosa. Le prometiste algo a tus hijos y no pudiste llevarlo a cabo porque se te complicó la cosa en el trabajo y llegaste tarde. O le dijiste a tus hijos, mira, si te portas bien te voy a dar una chupeta, si te portas bien te voy a comprar el juguete que tú quieres. Pero al final se portaron bien, pero se te olvidó esa promesa que hiciste. No sé si te ha pasado. O alguien te hizo una promesa a ti y no quedó bien. Y eso te hizo pensar que no todas las promesas se cumplen. La verdad es que en la Biblia se habla sobre muchas promesas. Y este es el año de la promesa de Dios. Y que tú veas la promesa de Dios cumplirse. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, la Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. O sea, en otras palabras, cuando Él hace una promesa es porque ya está dispuesto a cumplirla y la cumple. Y son amén porque tú tienes que decir, así sea, Señor. Si tú lo prometiste, yo lo creo y así debe ser. Según de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. En otras palabras, se van a cumplir, se cumplirán, es segura. Y son seguras en Cristo Jesús, porque son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Así que cada vez que Dios te hace una promesa, tú tienes que decir un fuerte amén, que significa así sea. Cuando Dios te hace una promesa, tú dices así sea, Dios, y yo confío en esa promesa. En el texto leído hoy, el Señor nos lleva a través de su palabra a pensar en esta promesa que Él nos da. Como toda promesa, Dios le promete a su pueblo, nos promete a nosotros, nos da una promesa hermosísima, pero empieza con un condicional. Y el condicional que coloca aquí tiene mucho que ver con la respuesta que yo voy a dar cuando digo amén, así sea, cuando yo digo voy a obedecer y voy a entender qué es lo que dice el Señor, y al entender lo que Él me dice y que quiere que yo haga, yo lo voy a hacer y digo amén, así sea, Señor. Lo que estoy tratando de decir es que Él está colocando un condicional, porque cada promesa tiene un condicional. Así como cuando tú le prometes algo a tu hijo y le dices, si te portas bien, entonces vas a tener una chupeta. Lo mismo dice el Señor, pórtate bien. En este caso, pórtate bien nos da específicamente una primera cosa. Él dice, si tú das oído a la voz de Dios. El primer condicional está enmarcado en oír la voz de Dios. Si me obedecen en todo, dice la versión, nueva versión internacional, que me gusta mucho, porque tiene mucho que describir lo que quiso decir el Señor, si dieres oído a mi voz. En otras palabras, lo que quiere decir es, si me obedeces en todo. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? En otras palabras, una manera de mostrar
demostrar que yo amo a alguien es simplemente cuando le digo, cuando le obedezco. No solamente le digo que le amo, sino que le obedezco. En esto dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? En otras palabras está diciendo, si tú no haces lo que yo digo, si tú no prestas oído a mi voz y escuchas bien, con atención y obedeces a lo que yo digo, entonces yo no soy tu Señor. Me denota algo, me dice que a quien yo le obedezco indica que es mi Señor. La pregunta aquí es, ¿a quién has estado obedeciendo? Porque en este condicional el Señor está diciendo, si tú me obedeces a mí, vas a obtener aquella recompensa. Pero no hablemos de la recompensa todavía, hablemos sobre el condicional, que es lo que nos compete a nosotros. Muchos de nosotros queremos recibir todos los regalos de Dios. Muchos hombres son guiados y van a las iglesias y buscan de Dios porque quieren el regalo de Él, el beneficio. Pero cuando Dios le dice, hay un condicional para yo darte este beneficio, como que se ponen nerviosos. Algunos rechazan. Pero la verdad es que cada promesa tiene un condicional y aquí el Señor está diciendo, no me llames Señor, Señor, si tú no obedeces a lo que yo digo. La obediencia indica quién es tu Señor. En otras palabras está diciendo, yo tengo que ser tu Señor. Si me amas, dijo el Señor Jesús, guarda mis mandamientos. En otras palabras, cuando tú guardas, obedeces. La palabra guardar es obedecer. Y obedecer lo que Dios dice que debes hacer. Si quieres obtener la promesa que viene de Dios este año, tú tienes que obedecer. Pero cuando tú obedeces, estás diciendo no solamente quién es tu Señor, sino también estás diciendo que tú amas a quien obedeces. La obediencia indica a quién amo y a quién no amo. ¿A quién estás amando? ¿A quién estás obedeciendo? Puede ser la pregunta para tu vida el día de hoy, para que medites. El único lugar en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús le pide a sus discípulos que enseñen, se encuentra justo en Mateo 28:20, cuando le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, id y haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después le dice esto, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que una de las cosas que hay que hacer como un mandato que el Señor te da es enseñar a todos aquellos discípulos a que obedezcan lo que Dios nos ha mandado. Que obedezcan y que aprendan a escuchar la voz de Dios. Tiene mucho que ver con lo que dice en Éxodo capítulo 19 verso 5, cuando da el condicional para aquellos que van a ser el pueblo de Dios. Le dicen, ustedes tienen que prestar oído. En otras palabras, ustedes tienen que obedecerme en todo. Ustedes tienen que obedecerme y hacerme su Señor. Ustedes tienen que obedecerme y amarme de verdad. Si en verdad amas, si en verdad dices que Dios es tu Señor, que Jesús es tu Señor, entonces tú le obedecerás. Y no solamente eso, enseñarás a otros a obedecer como Él te enseñó a ti lo que debías hacer. Enseñándoles a obedecer. Y tal vez aquí viene una pregunta. ¿Cómo se aprende obediencia? Bueno, tenemos un gran ejemplo y el mejor ejemplo es el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo aprendió obediencia? Porque la obediencia no cae allí, sino que la obediencia se aprende. En Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aquí está hablando de Jesucristo, aunque Jesucristo era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿en dónde? En la obediencia. La obediencia perfecciona. El mismo Jesucristo, según lo que dice el autor de Hebreos, que aún siendo el Hijo de Dios, aquí en la tierra, Él tuvo que pasar sufrimiento, padecimiento, todo lo que ocurrió, que
que conocemos, y ya viene próxima Semana Santa y seguramente se va a proyectar por todos los medios de redes sociales, televisión, y van a haber actos especiales con respecto al padecimiento de Jesucristo y a la pasión de Jesucristo. Pero todo eso lo hizo Él y aprendió en obediencia. Él pasó y sufrió todo esto y aprendió obediencia. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿cómo tú y cómo yo vamos a aprender obediencia? De la misma manera tenemos que padecer. El sufrimiento te ayuda a implementar los principios bíblicos que Dios te da para pasar en cada etapa de tu vida, y allí tú vas a decir si obedeces o no obedeces, o en otras palabras vas a decidir si obedeces o no obedeces. Vas a decidir o te vas a dar cuenta quién es tu Señor, a quién tú amas y a quién tú no amas y quién no es tu Señor. Porque a través de la obediencia en el momento del sufrimiento es a donde se va a ver lo que está en tu corazón y si estás dispuesto a cumplir lo que el Señor te dice. En el momento del dolor, nadie quiere pasar por el dolor, pero cuando llega el dolor, también la palabra y el Señor, nuestro Padre Celestial, te da principios que aplicar en medio del dolor. Eres expuesto a un liderazgo, pero tal vez este liderazgo no es el mejor y es un liderazgo muy difícil. Y allí eres probado si vas a obedecer a las autoridades colocadas por Dios encima de ti, o simplemente el Señor te puso allí para ver cómo tú manejas la autoridad. ¿Qué para ti significa estar bajo autoridad? Cada una de esas áreas te va a enseñar, y la verdad es que cada etapa que tú vives, cada proceso que vives, es solamente para probar lo que hay dentro de ti y para que tú seas perfeccionado. Por si fallaste una vez, la próxima vez no falles en la misma situación. Si fallaste una vez cuando estabas en sufrimiento y tomaste una decisión equivocada y hoy te das cuenta que no fue la mejor, es el momento de cambiar de dirección. Cuando estabas en dolor, entonces no hagas lo mismo que hiciste la última vez o que hicieron aquellos que cuando estuvieron en dolor abandonaron todo, sino que haz lo que el Señor te manda hacer. Un ejemplo de haber pasado momentos de sufrimiento y de dolor es un hombre llamado Job. Él perdió todo lo que tenía, perdió la familia, solamente le quedó la esposa y quedó él con una enfermedad. Y en el momento más difícil, de mayor necesidad, de mayor dureza en el dolor, de mayor ansiedad, podríamos decirle, él dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice que con todo eso Job nunca pecó. La verdad, ¿qué vas a hacer? Bueno, reconoce que tienes un Señor y tienes a alguien a quien amar, y se demuestra solamente obedeciendo. ¿Y cómo vas a obedecer? Bueno, escuchando, escudriñando la palabra de Dios y que Él te envía a hacer. Y no solamente te quedes allí con tu saberlo, sino que enseña a otros a que puedan también obedecer o aprender a obedecer en cualquier circunstancia de su vida. Conviértete tú en alguien que expande el reino de Dios y hace que otras personas sean personas con mucha fe. Termino con esto. Cuando mi mamá estaba en el lecho de muerte por un cáncer que le había llegado, una sierva de Dios le dijo a mi papá: quédate tranquilo, no te preocupes, ya yo he orado a Dios y yo le pedí a Él que si el hecho de yo estar en esta enfermedad es para que yo sea salva, para que mi vida sea salva del juicio eterno y que esté con Él en su presencia, que sea así. Así que ya yo hice las paces con Dios. Y ella partió con el Señor con esa fe. Y en ese instante, aún mi papá
recuerda que en ese instante a él le dio un poco de esperanza y aún recuerda eso como un punto importante en su vida, porque una de las cosas que ella citó fue Romanos 8:28, cuando dijo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Así que aun cuando estés en el lecho de la enfermedad, aun cuando estés en valle de sombra de muerte, lo dijo el salmista David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En obediencia hacemos que Dios sea nuestro Señor y le mostramos que le amamos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por la bendición de estar escuchando tu palabra una vez más. Te pedimos que ahora tú apliques, Señor, tu bendición sobre cada uno de los que está aquí y que podamos nosotros también poner en práctica, ya que está tan claro el hecho de demostrarte a ti que te amamos y que tú eres nuestro Señor. Te pido que cada uno de ellos les sea revelada la manera cómo pueden mostrar que te obedecen a ti, Señor, para poder alcanzar las promesas tuyas que son sí y amén. Dios te bendiga mucho. Antes del universo eras tú, y con tu voz creaste la luz. Eres el Verbo revelado, mi Cristo, Cordero de Dios, perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó. El gran misterio de tu gracia reflejada en mi Redentor. Jesús, Jesús, Salvador y Rey. Jesús, Jesús, príncipe de paz, nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Ya no hay temor ni condenación. Nuestro rescate con sangre pagó. Vida eterna
santo